y va en relación a lo que estamos estudiando. Que estos hermanos de Tesalónica, dice, iban creciendo cada día más y más. La razón, porque el Señor los había llamado por su nombre. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. En cierta oportunidad de diciembre predicamos una parte de este estudio, pero se quedó en el tintero la segunda parte. Y hablábamos de estar agradecidos a Dios en todo tiempo. Se decía, ¿puedo darle gracias a Dios cuando estoy pasando por tribulaciones? ¿Puedo darle gracias a Dios cuando paso enfermedades? Y a medida que hemos venido desglosando las escrituras, sí vemos que los hermanos de Tesalónica nos dieron ese tremendo ejemplo de darle gracias a Dios en todo, aún en persecuciones, aún cuando se había infiltrado la doctrina falsa, aún cuando muchos esperaban la venida de Jesús y algunos decían que Jesús ya había venido y se preguntaban, ¿qué pasó ahora con los que han muerto? Pero Pablo explica que en Cristo hay respuesta a nuestras necesidades. Estoy dando prácticamente acá un resumen de todo lo que se dijo ahí. Y hablábamos en medio de todo, para poder darle gracias a Dios, tenemos que ser gratos en todo detalle. Antes la hermana Margarita decía, yo doy gracias a Dios porque el Señor está conmigo. Sí, el Señor está contigo y eso nos motiva siempre a dar. Hermanos, la gratitud, dice, nos hace constante de que el Señor está cerca de usted en todo tiempo, no solamente cuando tiene necesidades. Y esa gratitud para nosotros viene a ser que goza satisfacción de nuestra vida, nos viene a traer gozo. ¿Por qué? Porque estamos relacionados con Cristo. La persona grata siempre da gracias a Dios. ¿No le parece? Esa es la medición de nuestro fervor, de nuestro cariño a ese Dios eterno. Séle grato. Te agradezco, Señor, aun cuando yo no entiendo las circunstancias negativas que vienen a mi vida. Y también hablábamos que nos motiva a buscar el propósito de Dios en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias. Es difícil, ¿no? Decirle gracias, Señor, aun cuando estoy con los ojos empapados de dolor por tal circunstancia que yo estoy pasando. Pero sin embargo el Señor permite que venga a nuestra vida dificultades, que venga todo con un propósito, saturar nuestras heridas. Tenemos un Padre bueno que jamás nos va a abandonar a nosotros. Otro de los motivos era que el Señor siempre nos va a acompañar, hermanos. Él no nos deja jamás. Siempre está con nosotros en toda circunstancia. Pero, ¿cómo tenemos que darle gracias a Dios? Cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Si no me someto a su voluntad, yo nunca voy a darle gracias a Dios. Y lo primero que me manda la palabra de Dios, a considerar a Jesús que Él es el Señor de mi vida. Puede ser mi Salvador, perfecto, porque lo acepté. Pero cuando yo hago de mi vida lo que a mí me parece, no es mi Señor. El Señor soy yo. Y el Señor es el Espíritu de ese Dios eterno, que debe estar sentado en el trono, que es mi corazón. Pero cuando yo dejo, yo me siento, el yo. Y ese yo lo pisotea a ese Cristo bendito. Hermano, cuando la situación que estamos viviendo es lo último que quisiéramos, siempre hay que darle gracias a Dios en todo. Y acá el apóstol Pablo nos dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios. Entonces vemos que la falta de gratitud es una característica del que no tiene a Cristo en su corazón. Cuando no damos gracias a Dios, característica de que algo camina mal en mi vida. Por eso que yo debo ser agradecido. ¿Por qué? Porque dice que esta es la voluntad de Dios. La gratitud es la actitud que quiere que Dios esté siempre en mi vida. Y lo dice en el versículo 16, ¿ah? Estad siempre gozosos. Yo debo estar siempre gozosos. Debo de orar sin cesar todo el tiempo, dándole gracias a Dios.
Entonces, hermano, vemos acá que la gratitud nos ayuda a reconocer que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aun cuando sea dura. ¿Por qué me pasa estas cosas a mí, Señor? Gracias por esto. De esa manera vamos a poder nosotros renunciar al control de lo que queremos, valga la redundancia, controlar. Someter nuestro corazón a Dios es ser grato, porque de acá emana todo, ¿eh? Emana lo bueno y emana lo malo. Y no solamente se queda en mi corazón, se va mi pensamiento. Y cuando esté en mi pensamiento puedo empezar a cavilar y a pensar hasta cosas negativas, hermanos. Pero si mi corazón está saturado de la gratitud de Dios, mi mente también va a estar saturado. Porque en un momento que yo cierro los ojos estoy orando y dándole gracias a Él por su control que tiene sobre cada caso de mi vida. Ahora, nuestra vida entonces se debe caracterizar por eso, por esa paz, por ese contentamiento, aun cuando no lo entendemos. Y qué hermoso que tenemos un Cristo que nos ayuda. Y Él sabe cuál es lo mejor para nosotros. ¿Se frizó? Quisiéramos ver la segunda parte. Si me puedes ayudar, Yoconda. Es interesante entonces ver que en Dios nosotros somos más que agradecidos. Y ahora vamos a ver, hermanos, el resultado de lo que produce el agradecimiento en el creyente. ¿Hay resultado cuando somos agradecidos? ¿Qué cree usted? Hemos visto en Tesalonicenses, ¿no? Estos dos primeros versículos nos hemos gozado viendo con el resultado. Aun cuando Pablo no estaba ahí, los hermanos habían crecido en fe. Aun cuando Pablo no estaba, ellos, dice, se motivaban unos a otros. Ellos daban testimonio de lo que eran. Y esto sí que es una verdad. Entonces vamos a ver la segunda parte, el resultado de lo que produce el agradecimiento en el creyente. Y eso lo tenemos más abajito. Y es exactamente lo que dice la palabra de Dios. El primer resultado que produce es el gozo. Produce gozo, hermanos. Y lo hemos visto acá. No hay manera de estar siempre gozosa. El versículo 16, sin dar gracias a Dios en todo. Gracias, Señor, hasta por la taza de café que estoy tomando. Gracias, Señor, por este tiempo que paso con mis hermanos. ¿Ya? Y esta es la voluntad del Señor, dice la palabra del Señor, que estemos. Para que podamos dar gracias a Dios en todo, hermano, debemos ser capaces de verlo en cada detalle de nuestra vida. En cada detalle de su vida usted tiene que ver a quién, a Dios. Muchas veces nosotros cuando no lo vemos en cada detalle es donde ahí empezamos a caer. Pero si usted desde que se levanta en cierto detalle ve la presencia de Dios, va a dar gracias a Dios. El gozo es una sensación interior. ¿De dónde viene el gozo? ¿No viene de lo interno? ¿Del contentamiento que fluye de una verdadera convicción que Dios está conmigo? De ahí viene el gozo, de mi corazón. Y el salmista dice, el gozo del Señor. ¿Qué cosa es? Es mi fortaleza, es una convicción. Y ese es el propósito de Dios. Que sea bueno para mí, porque de ahí viene mi control. Si el Señor es mi fortaleza, ahí va a venir el control a mi vida en todo. Pues yo tengo que darle gracias. Nuestra gratitud ya no se basa en las satisfacciones externas de la vida. Gracias, Señor, porque me ha dado un carro. No. Se basa más que nada y primeramente por mi relación con Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios. Y cuando el hermano Juan dice, bueno, tiempo de dar gracias a Dios, es por la relación que usted tiene con Dios. Porque Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores de nuestra propia vida, administradores de los bienes que nos ha dado, de todo. Pero mi agradecimiento viene a ser porque es una convicción que viene de mi corazón a ese Dios eterno que lo ha hecho todo para que yo pueda gozarme en los grandes, pequeños y chiquitas cosas. La persona agradecida tiene una característica, es generosa. La persona que es agradecida a Dios, hermanos, ahí mismo tiene su característica, es generosa.
¿Usted ha visto a un duro de corazón ser agradecido a Dios? Él siempre va a querer lo mejor para él. Mío, 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 mío. Va a ser primero, segundo y tercero. Pero no, acá la persona dice que da gracias a Dios, es generosa, porque es agradecido. Y esa es una gran verdad, hermano. El creyente no debe ser agua estancada. El creyente debe ser un caudal de agua fresca, de agua cristalina, de agua que pueda venir otra persona a beber de ahí, a satisfacer sus necesidades. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos corriente de agua fresca, para poder lidiar con el dolor, la angustia, la desesperación de muchas almas que ahí en el mundo se pierden. Así que cuando usted escucha, hermano, que es agua fresca, significa que usted tiene el Espíritu de Dios para poder derramar bendiciones a otros. Y también, ¿por qué le damos gracias a Dios? El agradecimiento dice que fortalece nuestro testimonio ante los incrédulos. Ya lo hemos visto en el capítulo 1 de los tesalonicenses. El testimonio de ellos se había escuchado más allá. Y el apóstol Pablo estaba contento de lo que se hablaba de estos hermanos, porque dice que eran, ¿qué? Imitadores de nosotros, de él, de Silas y de Timoteo, y que la palabra no había llegado en vano. Hermanos, vemos acá que el mundo está lleno de personas que están enojadas, que están con el seno más fruncido, que usted no le saca nada, frustrados, están abrumados. Y siempre dicen, no, que yo estoy pasando por dificultades en la vida, que usted no me entiende. ¿Y cómo puede estar agradecido? Sin embargo, el creyente que tiene una actitud de agradecimiento es como una luz que alumbra en un lugar oscuro. Es como esa agua cristalina que se identifica en medio de la agua estancada. Eso es lo que somos nosotros. Por eso que el salmista dice, como ciervo que brava entre las corrientes de agua viva, ay, Señor, mi corazón tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. Hermanos, usted como fuente de agua viva tiene que ser diferente a todos, porque todos van a querer ser como usted y usted va a tener esa oportunidad de hablarle del amor de Cristo. Le van a decir, ¿por qué usted es tan diferente, hermana? ¿Por qué? Hay tranquilidad en su corazón, hay agradecimiento, pero en cosas simples. Motivo especial para decirles, porque Cristo vive dentro de mí. ¿Cómo puedo yo hablar de un Cristo que vive dentro de mí cuando yo la veo a mi hermana por encima del hombro? Cuando yo le muestro un carácter de autosuficiente, cuando yo le muestro un carácter de juzgador y de no perdonador, ¿Cristo podrá vivir en mí? Me voy a poner en esa misma condición de aquellos que perseguían a la iglesia. Y tercero, vemos que el agradecimiento centra nuestra atención ¿en quién? En Dios y no en las circunstancias. Y esto lo venimos estudiando también en Tesalónica, los problemas que pasaban. No centraron los hermanos nunca la atención en sus problemas, sino centraron en ese Dios eterno que les había dado vida eterna. Y Pablo cuando dice, no, yo los amo como una nodriza que ama, o como un padre que ama a sus hijos, los exhorto a que caminen en integridad, en amor. Y esto es exactamente, hermano, el secreto para tener un corazón agradecido comienza primeramente con la comprensión de quién es Dios en mi vida. Comienza con entender el carácter de Dios que hace en mi vida. Y solamente esto lo voy a tener a medida que venga estudiando su palabra. A medida que venga alimentándome de ella, voy a ver quién es Dios en mi vida. Y ahí es donde yo comienzo a darle gracias a Dios. Todas las escrituras, hermanos, que estamos leyendo nos hace comprender las maravillas, los atributos de ese Dios eterno. Y nos motiva ¿a qué? A siempre ser gratos con Él. Siempre. Porque descubrimos en las escrituras ello, que nos motiva. Él sabe exactamente por lo que usted está pasando.
El Señor sabe. Le ama incondicionalmente y le entiende perfectamente. Porque es un Dios omnisciente. Es un Dios omnipresente. Es un Dios que está con usted. Hermanos, cuando usted da gracias a Dios en los tiempos difíciles, Él se hace más grande todavía a esas circunstancias y las hace chiquitas. Él es más grande todavía en su vida y usted puede fortalecerse. Yo siempre doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque el Señor ha permitido en mis hermanos a veces pasar por tribulaciones tristes, pérdida de un ser querido. Pero bendito sea Dios que nos ha dado el poder de la palabra, de exhortarnos unos a otros, animarnos, saber escucharnos y orar juntos. Orar a levantar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, porque Dios es bueno. Ya que el apóstol Pablo era capaz de ver la vida de la perspectiva de Dios, ¿y por qué no podemos verlo nosotros desde la perspectiva de Dios? Si también nosotros somos seguidores de Cristo. Y dice que estamos hechos para poder ser a la estatura de ese varón perfecto que es Él. Tenemos la oportunidad de hacerlo, pero cuando tenemos ese corazón. Mira, hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, del 16 al 18, leemos lo siguiente. Dice que nuestra tribulación es por un tiempo leve. Cuando sufrimos nosotros, hermanos, la tribulación es por un tiempo chiquito. No es por mucho tiempo, y Dios lo ha hecho así, es leve. Por lo tanto, no nos desanimemos. Dios nos hace pasar por tribulaciones por un tiempo, pero esto no debe de ayudarme a desanimarme. Por el contrario, aunque fuera por mucho tiempo, aun cuando yo me estoy desgastando por dentro, dice que con los días que pasan o que vienen, Dios me renueva de nuevo. ¿Se siente renovada, hermana María? ¿Verdad? Y el Señor va a seguir haciendo ese trabajo. La va a seguir renovando. ¿Por qué? Porque nuestra hermana permanece con la palabra de Dios como lo hacemos nosotros. Y esto nos va a animar, hermanos, a renovarnos de día en día. Y solamente lo va a hacer el Espíritu de Dios. Pues sufrimos, sí. Y el sufrimiento muchas veces llega un momento que va a ser efímero. Porque más vale la vida en Cristo, que va a ser para siempre una vida eterna. Y cuando sufrimos, hermano, Dios está en medio de nosotros, consolándonos. Si usted está pasando por ese momento duro, estas palabras pueden sonarlas ridículas. Pueden sonarnos ridículos. Es que usted no me entiende. Es que usted no sabe lo que yo paso. Pero Pablo está comparando nuestra situación aquí en la tierra con lo que a usted le espera en la eternidad. Cantamos el sábado pasado, donde dice, no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, porque Jesús, el Rey del cielo, siempre estará conmigo. Nos acompañará. Vamos a ver en su grandeza ese Dios eterno. Qué bueno, hermanos, que para el Señor un trecho de 40 años de sufrimiento y de adversidad no se compara con lo eterno y lo glorioso que es para nosotros Él. Recuerde cuántos hombres en la Biblia han inscrito sus nombres y pasaron por situaciones. Tenemos al mismo David, 40 años en el desierto. Seguro que extrañaba su vida de príncipe, extrañaba todo lo que tenía, pero Dios utilizó esa circunstancia para llevarlo a la escuela del desierto, para prepararlo, para limpiarlo y para usarlo. A Moisés, perdón, lo usó de una manera tan especial. Moisés fue preparado de una manera única como Dios lo había sugerido. Pablo, Pedro y tantos personajes que tenemos en la Biblia. Qué idea tan grandiosa el sufrimiento que usted experimenta por ahora. Dice que va a producirle un potencial de gloria incomparable en el cielo.
porque estamos con Él. ¿No? Y así que, hermanos, vemos acá. Ahora el agradecimiento nos infunde vigor. Hay veces diríamos nos infunde desaliento. Estoy débil. Estoy que ya no doy más. La mayoría de nosotros podemos manejar las pruebas durante un tiempo corto. Somos humanos. Nos caemos. Y Dios así nos ha hecho. Y si continúa por largo tiempo, ¿cómo es? Es agotador. ¿Ya? Nos desesperamos. Y Dios también lo entiende cuando usted se desespera en todo esto. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que los cansados podrán tener fuerzas y podrán sacudirse y volar como el águila. Porque el control lo tiene ¿quién? Lo tiene Dios. Hay veces, hermanos, cuando una enfermedad se prolonga, en nuestros hogares también hay sufrimiento. Cuando vemos que pasan meses, pasan los años sin resolverse, duele. Y sobre todo cuando comienza a afectarse la parte económica, duele. Se vuelve más grande todavía el dolor, el sufrimiento, y no podemos soportar. Pero la palabra de Dios nos dice, en medio de todo y en todo, hay que darle gracias a Dios. Ahora vamos entendiendo por qué el apóstol Pablo escribe esto. En medio de todo. Aun cuando no pueda hacerlo, hermano, tengo que sacar fuerzas. Y la palabra de Dios me dice que Él ha prometido dar fuerza a los que están cansados en Isaías 40:29. No dice que Él va a dar fuerzas a los que tienen todo. Dice a los que están cansados, a esos que han pasado tiempo en un periodo de presión, de prueba y de todo. Ahí el Señor le va a dar fuerza. ¿Por qué? Porque Él va a liberar sus energías sobrenatural dentro de nosotros para que podamos soportar con paciencia. Dios no nos abandona. Y finalmente salir, ¿qué? Victoriosos en Él. Es por un tiempo de sufrimiento, pero tenemos victoria. Entonces vemos, hermano, que la gratitud transforma la ansiedad en una paz que solamente viene de Dios. Y todo esto viene por tener un entendimiento de quién es Dios en mi vida. Quiero finalizar con Filipenses 4:6-7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios, mire, que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando no lo entiendo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que darle gracias a Dios en todo. Hermanos, realmente yo aprendí de este principio por medio de una experiencia muy difícil. Todos hemos pasado. La pérdida de un ser querido, un padre, una madre. Creemos que el mundo se nos viene abajo. Es normal, porque somos hechos de carne. Pero cuando sentí la ansiedad esta y descubrí que quejarme, cuando descubrí que enojarme y discutir con Dios, no cambiaría las circunstancias. Porque tal vez en un tiempo también yo llegué a eso, a discutir con Dios, a no entender las circunstancias. Finalmente en mi desesperación también yo comencé a dar gracias a Dios. Entonces solo así pude ver yo el incomparable amor que Cristo me tenía y la paz que venía en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Recién entendí que Dios me amaba, aun cuando al comienzo no lo entendía. ¿Sabe una cosa? Mi situación no cambió por un largo rato o por un largo tiempo, pero la paz de Dios ya lo tuve dentro de mí. Me guardó. Hizo de que mi situación con mi esposa, con mis hijos, fuese siempre llevadera, aún en medio del dolor y la angustia, juntos, en todas las adversidades, juntos, viniendo a cantar ese Dios. Quiero concluir entonces, hermano, la mayoría de las veces
nosotros preferimos salir de las dificultades antes de darle gracias a Dios. ¿Será esa nuestra realidad? ¿Mm? Pero, ¿ha pasado alguna vez que la situación dolorosa es voluntad de Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar que esa situación dolorosa es voluntad de Dios? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar que el propósito de Dios es hacer lo que es mejor para mí, lo que es mejor para usted. Debo recordar siempre. La razón, ahí está. Los propósitos de Dios para su vida van más allá de sus días acá en la tierra. Tesalónica pasó por eso, ¿no? Nosotros pasamos por lo mismo. Entonces yo les animo que cuando tengamos ese tiempo de dar gracias a Dios, hoy o el domingo que venga o cualquier momento, que sea la situación en que se encuentre, le diga de corazón, gracias Señor, porque tú estás conmigo. Entonces podemos decir finalmente, hermanos, que el ser agradecido en Dios nos produce primero gozo. Segundo, fortalece nuestro testimonio. Tercero, centra nuestra atención en Dios. Y cuarto, nos infunde vigor. Ahora sí podemos decir, gracias Señor por las pruebas que pasas o que envías a mi vida. Amén. Que el Señor bendiga esta porción.